¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con Teatro Crítico. Esta noche nos acompañan, primero voy a presentar los invitados y luego diré el tema para darle más emoción al asunto. Nos acompañan José María Fernández, ¿qué tal? Tomás García López, ¿qué tal? Y Gustavo Bueno. Y nos hemos reunido aquí para hablar sobre un tema que ha tenido vamos a utilizar esa expresión tan bonita, un amplio predicamento entre la sociedad en general, pero a poco que se reflexione sobre el enunciado, parece que trae algo de cola, vamos a decirlo así. El tema de la justicia universal. Y la primera pregunta que tengo que hacerles, obligada, luego entraremos en materia, es si es posible, y les pido mucha brevedad, porque luego entraremos a analizar el concepto con un poco más de detenimiento, si es posible una justicia universal. Yo creo que por lo que estamos viendo, no. Es una justicia para aquellos países cuya soberanía está mermada y se dejan avasallar por otros. Ahora los países que tienen determinado nivel de fuerza no dejan que a sucesos que les afecten a ellos, a sus miembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas o lo que sea, se les aplique justicia universal. Esa es la realidad. Tomás. Muy breve. Sí, bueno, muy breve. Yo echaría mano, pues qué sé yo, de la tradición filosófica, donde esa terminología pues no tiene sentido. Y como me pides mucha brevedad, pues nada, voy a decir dos cosas sobre Aristóteles y sobre Montesquieu, así para arrancar, ¿verdad? Efectivamente, en la Ética Nicómaco, Aristóteles utiliza la expresión justicia universal y la contrapone a justicia particular. Eso en la Ética Nicomaquea, ¿no? ¿Verdad? Y de alguna manera él entiende por justicia universal, que es una de las virtudes éticas al lado de las otras 11, pues qué sé yo, la fortaleza, la templanza, la generosidad, en fin, la amabilidad, el pudor, etcétera, así hasta 11. Y entonces él, pues para él, el hombre justo es aquel que no comete injusticias, pero que tampoco las padece, es el mesotes, ¿no? De manera que entonces la palabra justicia universal vendría a ser el conjunto de todos los mesotes, de aquellos individuos particulares que son templados, que son fuertes, que son amables, etcétera, y que son justos precisamente por esta razón. Y precisamente la justicia particular, entonces la justicia universal no tiene, por así decirlo, significado penal, podríamos decir, en absoluto, vamos. Y mientras que la justicia particular es la justicia conmutativa, y esto aparece en la política. Uno de los capítulos de la política lo dedica a analizar pues los 8 tribunales competentes para juzgar los casos, ¿no? Desde el homicidio y el asesinato, la ley de extranjería, pues hasta cuestiones que implican, pues qué sé yo, malversación de fondos o pues bueno, pues atentados contra el Estado, atentados contra la Constitución, etcétera, ¿no? Así hasta 8 tribunales. De manera que desde un punto de vista filosófico podríamos decir que ya desde los orígenes de estos planteamientos pues no cabe. La justicia tiene que ser conmutativa, ¿verdad? Y circunscrita a una sociedad política. Esto queda muy claro también en Montesquieu. Teórico al que algunos de esos capítulos me repugna leer, sobre todo los que se refiere a España. Pensemos lo que Montesquieu dice sobre el descubrimiento de América, o sobre los Países Bajos, o sobre Italia, o incluso llega a decir en un capítulo de la manera más majadera, pues que la España visigoda, o que en España se acaba con la tradición del derecho romano, o sea, que desaparece, como si España pues fuera la España visigoda, ¿verdad? Sin tener en cuenta luego toda la tradición, pues eso, de derecho romano aquí en España, ¿verdad? Pero bueno, voy a lo que me interesa en este asunto, y es que él precisamente, cuando habla del espíritu de las leyes, las circunscribe a un territorio. No se le ocurre en absoluto hablar de esto para los amantes de Montesquieu. Vamos, dice que el espíritu del legislador tiene que ser la moderación, pero luego las leyes pues tienen que estar determinadas, dice él, claro, naturalmente, en función del principio del gobierno. Además que ya hace una vinculación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Para los que presumen de la separación de... Esto es un capítulo muy extenso, etcétera. Pero luego, cuando habla de lo que es la elaboración de las leyes, pues entonces aquí
sin saberlo y utilizando nosotros una doctrina antropológica muy potente desarrollada por don Gustavo, pues resulta que las leyes tienen mucho que ver con lo que nosotros llamamos el espacio antropológico, es decir, el eje radial, porque dice que las leyes están en función del clima y del suelo, claro, del suelo de cada país. Después, desde un punto de vista circular, del comercio de ese país, las leyes en función del comercio de ese país, y en tercer lugar, las leyes están determinadas por la religión de ese país. De manera que no hay justicia universal porque hay muchas religiones, hay muchos sistemas comerciales y naturalmente hay muchos climas y muchos suelos. O sea que ya quedaría despedazada con dos textos, por así decirlo, de una gran solvencia filosófica en estas cuestiones. Muy interesante, pero no sé qué ocurrirá cuando le pida que se extienda en explicarme algo. Don Gustavo. Bueno, pues yo creo que ya están puestas las cartas sobre la mesa, muy bien. ¿Ya? Y se me ocurre decir que la justicia universal, de la que se habla hoy, tiene otras referencias distintas de las de Montesquieu y de Aristóteles. Porque aquí ya se habla en nombre de la globalización, ahora la humanidad está ya globalizada. Por tanto, el espacio circunscrito del que hablaba Montesquieu o el propio Aristóteles, pues se dirá que claro que está ya desbordado y que por tanto hablamos de justicia universal. Y en relación con esta referencia, que es donde se discute hoy día, creo, la cuestión, y ahí está el punto de dificultad, se me ocurre a la pregunta que ha hecho Sharon, ¿es posible la justicia universal? En ese sentido, yo respondería simplemente con el argumento de Diodoro Cronos, que lo posible solamente se puede decir si es posible o no cuando haya sido realizado. Es decir, es posible que César pasase el Rubicón, cuando lo pasó sí, pero antes de pasarlo no. De manera que ahora sabemos que fue posible pasar el Rubicón porque lo ha pasado. Y cada pasar el Rubicón César no es simplemente dar un saltito, sino llevar todas las legiones, esperar a otros. De manera que la justicia universal de ahora, que hay que esperar a ver qué ocurre. Retomando lo que decía Chema en su primera intervención, y única por ahora, que parece... Voy a poner un ejemplo práctico. Parece difícil o dificultoso que, por ejemplo, un país como Estados Unidos permita que un país como España, por ejemplo, interfiera en cuestiones legales y juzgue a un ciudadano estadounidense en territorio español o pida la extradición, etcétera, etcétera. Todos estamos más o menos de acuerdo en eso. Y sin embargo, recientemente hemos podido ver en la prensa como una jueza argentina pedía la extradición de 19 altos cargos políticos del franquismo, y como decía al principio, parece que todo el mundo ha dado por supuesto que esto debe ser así en virtud de un principio de justicia universal que es ideal, vamos a decirlo así. ¿Qué les parece el tema este de la extradición de los 19 altos cargos? Bueno, pero es que la gente, perdón, simplemente se me ocurre el paso, que lo que la gente piensa a mí me tiene completamente sin cuidado. De lo que en Internet o en Twitter todo el mundo aborde por la justicia universal, pues todavía es una prueba de que aquello no está fundamentado. Es decir, que simplemente si la gente cree que esto es así, pues que lo crea, que a mí me mata como si puede creer lo contrario. Es decir, es un argumento que yo creo que no tiene ningún valor, el consensum omnium, que además ni es consenso ni es el omnium, es simplemente un montón de opiniones que circulan por Internet y que se dice que son universales, pero claro que son universales, si somos 6.000 millones, pues estas opiniones a lo mejor pues no suban más de 3 millones, por ejemplo, lo cual es muy importante, pero además son 3 millones generalmente de gente indocta que simplemente dice lo que le parece y ya está dicho. Quiere decir que yo no creo que se pueda poner en una balanza el hecho de que la gente crea que esto es así y que aplauda el designio de la jueza argentina. No creo que haya que poner en la balanza esto con otro tipo de argumentos, en donde se incluyen pues el análisis psicológico de la propia jueza, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es ¿cómo luchar contra esta forma de ver la justicia universal tan extendida que al final marca los designios de lo que puede hacer, por ejemplo, el Parlamento español en este sentido, ¿no? Yo creo que hay una cosa. Bueno, acabamos de ver cómo el Parlamento español modificó la ley orgánica del Poder Judicial para evitar que fuesen juzgados determinados dirigentes de un país concreto. China, se está refiriendo. China, efectivamente. ¿Y por qué? Porque se trataba de perseguirles acusándoles de haber reprimido al pueblo del Tíbet
y todo eso. Y hay que darse cuenta, era sucesos ocurridos a miles de kilómetros de España, no para ciudadanos españoles ni contra ni por ciudadanos españoles. Se estaba persiguiendo algo ocurrido en otro sitio. ¿Qué ocurre? Que lo del Convenio de Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional y que establece las bases de lo que considera lo que son delitos contra la humanidad o de lesa humanidad, está pensado para países, leyendo además el articulado se da uno cuenta perfectamente, para países que no tienen, son países fallidos, cuya soberanía es delicuescente, no hay un control de la situación, y ahí pueden ocurrir cosas horrorosas. Vamos a poner el ejemplo de Ruanda, ¿no? Cosas horrorosas que alguien tiene que meter en la cárcel o lo que sea a las personas responsables de eso, porque en los propios países no se puede hacer. Entonces, claro, los países que tienen la soberanía bien clara, dicen, no, a mis ciudadanos no les toca ningún tribunal de otro país, soy yo el que los juzga. Eso es una cuestión, a mi manera de ver, clara. Hay otra serie de cuestiones, claro, lo de esto de la Argentina, por ejemplo, hay que pensar, oiga, ¿y qué pasa con determinados crímenes que se produjeron en la Argentina que se van a denunciar a los tribunales y los tribunales no investigan? Pues, a ver, ¿y por qué se ponen a investigar aquí ahora? O lo que quizás sea más y de mucho juego para este teatro crítico es el problema que pasó aquí en España con la memoria histórica y el famoso auto del juez Garzón. Entonces, claro, están metiendo cosas que tienen un componente idealista tremendo. Yo pienso, no sé lo que pensarán los compañeros, que todo deriva de la incursión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el presidente Wilson, que empezó a hablar de que todos somos muy buenos y muy felices y todo esto, y a partir de ese momento pues todo era posible. Pero claro, la propia Estados Unidos no consienten que a sus ciudadanos, no ya solo a sus dirigentes, sino a sus funcionarios, en concreto a sus militares, se les juzgue por otro país, cuando en teoría son ellos los que tiraron la piedra al estanque del asunto este, ¿no? Pero es que incluso el presidente Wilson negó la posibilidad de una justicia universal después de la Primera Guerra Mundial. O sea que los propios estadounidenses son conscientes de que aquello era una cosa inviable, que no tenía mucho sentido. Yo, de todas las maneras, sí que me gustaría apuntar lo siguiente, y es que el otro día en la cadena SER entrevistaron al juez Garzón, y el juez Garzón tomó partido por este asunto. Luego la cosa ya está clarísima, ¿no? Y entonces yo, precisamente, a partir de ahí, pues, de alguna manera lo que hago es recuperar un artículo potentísimo que escribió don Gustavo en el año 2008, que se tituló precisamente El complejo de Jesucristo de Garzón, de el juez Garzón, que me parece que colea, y su argumento fundamental es que ese complejo que él analiza, y además pues hace varias posibilidades, no se trata de un Cristo llagado, tampoco de un Cristo redentor, tampoco de un Cristo rey, tampoco de un Cristo Mesías, sino de un Cristo juez. Y saca a colación el profesor Bueno, es que me parece que viene muy a cuento por lo siguiente, porque su análisis es muy fecundo y creo que se puede aplicar perfectamente a la situación española de nuestro presente en marcha, en una palabra. Y entonces, pues, eso, invoca a un santo muy cercano a nosotros, que es San Mateo, el apóstol San Mateo, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el caso del juez Garzón era clarísimo, pero en este también, porque algunos de los implicados ya están muertos, como es el caso de Antonio Barreda. Y que está implicado, está imputado, pero si ya ha muerto. Pero claro, esta mujer, la señora Servini, es una seguidora del juez Garzón y viene aquí ahora, pues eso, a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y el profesor Bueno decía, ¿qué hay detrás de esto? Pues la memoria histórica, la ley de la memoria histórica, en un momento en el que el Partido Socialdemócrata pues no sabía cómo atajar el impulso del Partido Popular. Y yo creo que estamos en el mismo asunto. Yo creo que se puede aplicar, se puede aprovechar ese análisis tan fecundo para la situación actual. Es decir, que el Partido Socialdemócrata, pues de alguna manera ahora
son argucias de la pasión, pues ha surgido esta jueza y entonces pues se ha hecho eco dentro de la socialdemocracia y de los secesionistas. En Cataluña ha tenido un eco impresionante, porque uno de los imputados o de los implicados, que no puede ser imputado, uno de los implicados es mi paisano Martín Villa de León, porque fue gobernador civil de Barcelona. Y entonces Izquierda Republicana, con el beneplácito de todo el gobierno, pues de alguna manera ha tomado cartas en el asunto y está intentando insinuar pues que el alcalde Trías y todos los demás pues recaben información para dársela a esta mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, naturalmente, desde nuevo es volcar un basurero tremendo sobre el partido que está en el gobierno, como intentó hacer Garzón en la época en la que don Gustavo escribió este libro, escribió este artículo en el año 2008. Con referencia a los nacionalismos, le tengo que comentar que Emilio Olavarría, el portavoz de Justicia del Partido Nacionalista Vasco, en el Congreso de los Diputados le preguntó a Rafael Catalá, el ministro de Justicia, sobre la extradición de los 20 imputados por la jueza argentina, y en un intercambio de declaraciones Olavarría acabó diciendo: me consta que ustedes están haciendo trampa, dando por supuesto, quiero decir, que el tema de la justicia universal es una bandera de secesionista, pues eso, para luchar contra el partido en el gobierno. A ver, yo no quería que esto acabara en un debate sobre el juez Baltasar Garzón. Yo tenía que puntualizar que el complejo de Jesucristo, que ya tuviera el concepto de complejo de Jesucristo no me lo inventé yo, es un complejo utilizado ya en los años 20 bajo la advocación no de juez juzgador, sino de redentor, etcétera. Y es un concepto psicoanalítico de los años 20. Yo lo apliqué a Garzón y además con la advocación de eso. Pero que en el propio Parlamento, yo creo que fue ayer o anteayer, donde había un debate parlamentario en donde todos los partidos, menos el PP, estaban abogando por la justicia universal. Sí. Es decir, que todos los partidos políticos de España van contra el PP. Y entonces los nombres de justicia universal, de humanidad, crímenes contra la humanidad, que eso empezó con el juicio de Nuremberg. Claro. El juicio de Nuremberg, que fue yo creo que fue el principio de estas cuestiones, cuando los aliados descubren, entran en los campos de concentración y cogen a aquellos 15, 16 jefes nazis y los acusan. ¿De qué los acusan? Pues de crímenes contra la humanidad, que es un poco como cuando aquí acusan a los etarras de ir contra los derechos humanos. Sí. Como si los etarras fueran a matar hombres, van a matar españoles. Entonces, los derechos humanos no es crímenes contra la humanidad, cuando evidentemente los crímenes contra la humanidad los juzgaba un tribunal que era de los vencedores. Es decir, era una cosa completamente... Esto provocó, entre otras cosas, la revisión de la pena de muerte en todos los penalistas alemanes. No les cabía en la cabeza aquello, ¿verdad? Y entonces, como estamos aquí hablando de humanidad y de justicia universal, humanidad, de los tribunales internacionales de justicia universal, que efectivamente fracasaron, porque esto viene del presidente Wilson, de la Primera Guerra, de los 14 puntos y demás, en donde, entre otras cosas, pues tenía que proceder a un tribunal internacional de justicia. Claro, la respuesta la dio Walter Lippmann, el famoso periodista, ¿no? Pues en donde dijo en un artículo famosísimo, ahí lo tengo por cierto, que naturalmente un tribunal internacional no podía nunca jamás pues condenar o deslegitimizar a la guerra cuando esta deslegitimación fuera contra el propio Estado, que era imposible. Y de hecho, a pesar de que se logró firmar después de muchos avatares el Tratado de París, en 1928 me parece, el Tratado de Briand-Kellogg, pues a los 10 años vino la Segunda Guerra Mundial. Creo que decir, el ridículo fue total. Es decir, aquellos firmaron muchos aquel Tratado de París, ¿no? Pues Japón, China, etcétera. Lo que no lo firmó fue la Unión Soviética, claro, que ahí está la Madre del Cordero. La Madre del Cordero estaba allí. Y entonces pues no lo firmó pues porque no podía firmarlo. De manera que aquí yo creo que la debilidad de esta argumentación tipo juez Garzón o la jueza Servini, o como se llama esta señora, ¿verdad? Pues está en que manejan conceptos o ideas completamente metafísicas
y que no se pueden operar con ellas, como se opera con las ideas de Montesquieu. Decía que no quería yo que esto se convirtiera en un debate sobre las actuaciones de Baltasar Garzón, pero que evidentemente cuando se habla de justicia universal o jurisdicción universal, que es el término que él utiliza, hay que hablar de Garzón en este caso. Y en su página, bueno, no sé, su página web, en la página web baltasargarzón.org se lee: ha sido pionero en España en la aplicación de los criterios de jurisdicción universal. Y atención, sus actuaciones en países como Argentina o Chile han sido imprescindibles para las víctimas de estos crímenes en todo el mundo, que obtienen una nueva esperanza de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. Bueno, la cosa empieza ya a ponerse a temblar, porque es que son demasiado palabras, demasiado solemnes, hombre. Lo que decía el profesor Bueno antes sobre el debate en las Cortes de cómo todos se pusieron frente al PP, es la demostración de que algunos quieren ser un Estado fallido. A lo mejor tienen alguna intención de que España sea un Estado fallido, que sí, que deje que los de fuera intervengan en todo lo de aquí. Quizá haya alguno de eso, ¿no? Sí, seguramente. Pero claro, es que en determinado momento alguien tiene que poner las cosas en su sitio, y por lo visto aquí, en este tema, nadie, el propio PP, pues anda escondiéndose y no quiere poner las cosas en su sitio, como en otros asuntos, ¿no? Pero con el juez Garzón, que tuvo 3 causas en el Supremo y le condenaron por una, que fue las escuchas a los presos, a aquellos y sus abogados. Sin embargo, le perdonaron la vida por el tema de las subvenciones del Banco Santander, aquello de querido Emilio, y le perdonaron la vida por el famoso auto relativo a las fosas y a la memoria histórica. Cuando, claro, de esos polvos vienen estos lodos, es decir, cuando en determinadas cosas hay que sentar una doctrina clara y no se sentó y pasaron de lado, pues claro, el auto ese famoso que antes de empezar el programa lo comentaba yo con la presentadora, que hubo un tiempo que llevé las primeras páginas conmigo, dice, este señor quiere procesar a 30 o 50 señores que están muertos todos, hace no sé cuántos, hace décadas que están muertos. ¿Qué decía antes Tomás? Eso es alucinante, ¿no? Pero son varios saltos mortales los que dio. Él en realidad, por el protagonismo, por querer asumir todo eso, se inventó varias cosas. Aquella famosa entrevista hecha a Franco el 25 de julio por un periodista, Jay Allen, donde se tergiversa la respuesta de Franco, la ponía allí en el auto Garzón, ponía eso como una prueba, porque es lo siguiente: desde el punto de vista del Tribunal Penal Internacional, la codificación que hace de los delitos contra la humanidad, en realidad no es no se está persiguiendo un hecho aislado, que a alguien se le ocurrió perseguir a una lesbiana o a un musulmán o algo así. No es eso, es un propósito firme y acordado por un grupo de actuar contra otros grupos, que no porque esa sea una persona que se llama Manuel Fernández, sino porque pertenece al colectivo, a los cristianos o a los del partido X. Y ese acuerdo tiene que quedar constancia de la existencia del acuerdo. De ahí que esas declaraciones tergiversadas de Franco se utilicen. Esta es la prueba del acuerdo, pero no era solamente eso, había más elementos ahí de eso, de salto mortal desde el punto de vista jurídico, para él asumir ese protagonismo. Y ahí, si lo hubiesen cortado los pies adecuadamente, no hubiese seguido adelante esto. Por ejemplo, el hecho de que la señora esta, la jueza esta argentina, Servini o Sercini, esté persiguiendo determinados hechos ocurridos durante el franquismo, no quiere decir que esos hechos sean los tipificados como delitos contra la humanidad o por el Acuerdo de Roma, el Convenio de Roma. Es decir, una cosa es que a un señor se le haya pegado en la calle, en una comisaría o no sé qué, y otra cosa distinta es que a ese señor se le persiga por pertenecer a un grupo, por ejemplo, de los miembros del Partido Comunista o los miembros de la UGT. A esos vamos a pegarles a todos. No, eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que como no se ponen las cosas en claro, pues se deja correr. Ahora, ¿por qué no se ponen en claro? Es decir, ¿por qué razón el Tribunal Supremo y demás aceptaron eso con el señor Garzón? Esa es la cuestión. Yo creo, vamos, a mí me parece que y es la única razón por la cual yo creo que se puede hablar del asunto,
Es decir, si el Tribunal Supremo y los jueces y ahora estos no aceptan estos, es porque su cabeza no da para más. Es decir, porque son imbéciles. Por esto hablar de esto es insultar, es simplemente insultar. Es decir, usted es imbécil porque usted no distingue lo que es la humanidad, los crímenes contra la humanidad contra los crímenes definidos en la tradición. Por otro Baltasar, además, sobre todo por Baltasar Ayala, ¿verdad? Que es otra personaje completamente olvidado y sin embargo es la clave en este asunto. O sea, claro, Baltasar Ayala fue el verdadero fundador del derecho internacional, aunque la rueda se la lleva Orocio o lo que fuera, ¿no? Entonces, quiero decir que la razón es que la gente no tiene instrumentos críticos suficientes, filosóficos precisamente, para criticar conceptos como la humanidad, porque no es lo mismo humanidad que ese grupo de Partido Comunista que decías, claro. Son cosas distintas. Y entonces el salto de una idea a una idea metafísica como es la humanidad y todo lo que ellos sigue y la justicia universal y todas estas cosas tan pomposas, pues esto es lo que la gente no sabe. Es decir, los jueces no lo saben, ni los magistrados lo saben, ni lo sabe absolutamente ninguno de los que está en el Parlamento. Los del PP lo saben, por lo menos no discrepan de un modo tan escandaloso. Esa es la cuestión. Sí, bueno, los romanos ya lo sabían, distinguían entre el derecho romano y el derecho de gentes. Claro. Lo tenían claro. Porque era un imperio. Ahora eso no se tiene claro. Claro. Sí. No se tiene claro ni se puede tener tal como está la imbecilidad reinante por todos los lados. Es imposible. En la línea esta última del profesor Bueno, apuntar que el actual ministro, el señor Catalá, pues sí que ha dicho tajantemente que no va a cooperar con esta farsa. Bueno, lo que ha dicho Catalá es que no ha recibido comunicado de extraditación personal, claro, que le mandaron la carta a él. Y que luego se estudiará. No, pero a la vez ha dicho que no va a tramitar en absoluto extradición alguna. Sí, se estudiará para decir que no. Lo que yo he entendido, que no soy experto en absoluto, es que los fiscales catalanes encuentran una justificación en no dar por buena la declaración, las resoluciones del Tribunal Constitucional, porque no dijeron nominati en una carta certificada al propio Mas de que no podía salir. Claro, porque él más podría decir que se enteró por el periódico, por televisión, pero que él no leyó el periódico aquel día. Sí, ya. Y entonces, claro, eso es una argucia, cuando legalmente tiene razón. Bueno, pero el tema ese que es muy interesante y está muy de actualidad, yo hago una lectura mucho más sutil de lo que ocurre entre los jueces y entre los abogados, pero sobre todo entre los jueces, que es de la misma forma que decíamos antes, que a Garzón le perdonaron la vida en dos asuntos y le condenaron por otro, tiene determinadas sutilezas en ese ambiente. Este tema de los fiscales tiene otra sutileza, es decir, oiga, si no se moja el gobierno, nos vamos a mojar nosotros. El verdadero interesado en mojarse en términos políticos es el gobierno y no se moja, está soltando esto. Vamos a ser nosotros los que demos la cara por él, pues vamos a ponerle piedras. Pero esa es la clave del Estado de Derecho práctico. Claro. El Estado de Derecho, a mi juicio, es una invención de alguien muy astuto, como decía Platón en la República de un individuo tremendamente astuto, que no quería que el Ejecutivo se desgaste. Y entonces le dice al Ejecutivo que lo que diga él, con lo cual ella no tiene responsabilidad. Claro, los jueces lo aceptan porque de hecho prácticamente se convierte en un estado de jueces. Yo sí que quisiera intervenir sencillamente por la sencilla razón de que, primero, que hay que distinguir entre el ministro de Justicia y el fiscal general, que claro, son entidades diferentes, sí. Pero que la tesis central de que esta maniobra, esta burda maniobra, va dirigida contra un partido político es clarísimo, porque uno de los implicados es Utrea Molina, por haber firmado la pena de muerte de Puigdemont. Y otro de los implicados es Fernando Suárez, por firmar la pena de muerte pues de aquellos 5 etarras, etcétera. Bueno, ¿no? Y el propio Martín Villa. Bueno, pero que le atribuía los asesinatos de Vitoria. Bueno, pero él era, en aquel momento, el ministro del Interior era Fraga Iván. Claro, y estaba era del sindicato, en Alemania. Bien, es verdad que Arias Navarro le llamó a consultas porque, bueno, porque él tenía un cargo importante como representante del sindicalismo o algo así, ¿verdad? Bueno, y entonces, que a mi juicio, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se podría analizar este asunto? Pues
que efectivamente ahora mismo el partido en el gobierno se ve impotente ante tanta avalancha de ataques por todas partes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podríamos...? El gobierno no tiene argumentos, yo creo, no tiene argumentos, porque no está preparado para esto. Es también igual que pasó con la ley del aborto, que tampoco tenía argumentos, ni lo sigue teniendo. Bueno. Y el primero Gallardón, no sabe lo que es la ley del aborto, porque están discutiendo la ley de plazos y la ley del aborto, entonces se meten en unos berenjenales que no son pertinentes. Bueno, por cierto, Gallardón está emparentado con Utrera Molina, sí. con lo cual pues ahí hay un asunto clarísimo, ¿verdad? Bueno, yo entonces diría, sí, no tienen estos argumentos, no tienen potencia filosófica, pero ¿acaso en esta, podríamos decir, prudencia del Partido Popular se esconde también otro componente? En la medida en la que estos presuntos delitos, que no lo son, claro, porque Martín Villa no cometió delito alguno, no fue amnistiado y entonces se le aplica o se le mete en esta bolsa y él no tiene, como tampoco es delito firmar penas de muerte, claro, naturalmente, dentro de una jurisdicción que lo permitía, sencillamente, en una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe esta tibieza? Por supuesto, a falta de argumentos, no tienen una filosofía potente para salir, y etcétera. Yo creo que es un complejo, ¿verdad? Complejo de inferioridad o de creerse que si se significan mucho, les acusan como defensores del franquismo. Eso es. Yo creo que es la memoria histórica. La memoria histórica está actuando y totalmente. Les está frenando. Y entonces yo, sencillamente, diría pues a aquellos responsables que puedan escucharnos que no se amedrenten, que busquen argumentos, que los hay, porque esto pero es que los encuentren primero ellos, eso porque si no, es, no hacemos nada. Si no se convierte en una disputa psicológica, eso es. Yo hago esto porque me tiene más ventajas, y entonces eso es una cosa que a mí no me interesa. Claro. Es la que se funciona, de hecho. Es curioso. Los fiscales de Cataluña, cuando dicen que se van a mojar, pero eso de mojar es una cosa puramente psicológica. Eso no es un argumento, eso no es nada. Eso es para que lo discutan, pues yo que sé, en otros sitios. Es otra cosa totalmente diferente. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente no distingue esas escalas. Cualquier argumento es válido en cualquier sitio, pero no distinguen las escalas de los argumentos. Y aquí el argumento principal es eso de humanidad y de justicia universal. Sí. ¿Qué es eso de universal? Claro. Y lo demás ya todo... Volviendo a la ley de memoria histórica, que yo creo que es un bodrio por muchos aspectos, ya no solo por cuestiones de principio filosóficas, que mis compañeros son más expertos en esto, sino como tal ley práctica para resolver unos problemas no vale. Es decir, los dos problemas que supuestamente pretendía resolver era castigar a los supuestos autores de determinados crímenes que se habían producido en el periodo X. Y la segunda finalidad era recuperar, descubrir, desvelar dónde habían quedado los cuerpos de las personas supuestamente asesinadas extrajudicialmente, o sea, ejecutadas extrajudicialmente en el periodo ese. Esto último es algo que legalmente ya se podía hacer sin esa ley, pero esa ley podía haber arbitrado los sistemas para hacer eso. Por ejemplo, crear una dirección general en el Ministerio de Justicia, que las personas que tuviesen suficiente información denunciasen eso, incluso con dinero del Estado se podían excavar fosas o lo que fuese, porque todos tenemos derecho a tener a nuestros deudos a buen recaudo, lo que sea, ¿no? Pues eso no se hizo, se hicieron declaraciones así solemnes para la galería, pero no se hizo nada práctico. Y la otra primera cuestión, que era de perseguir determinados hechos, resulta que, curiosamente, desde el año 56, que el Partido Comunista de España pidió la reconciliación nacional, se echó para atrás, como decía el historiador Álvarez Junco, se echó para atrás el problema. Y cuando se hace Junta Democrática en el año 74, se echó para atrás el problema. Se cuenta que en Junta Democrática estaban hasta monárquicos, y del Opus, y de no sé cuánta gente. Se echó para atrás el problema. Hasta monárquicos que hasta la hacía. Y cuando se aprueba la ley de amnistía, el que sale a defenderla es Marcelino Camacho, el que sale a defender la ley de amnistía. Entonces dice, bueno, y ahora, ¿a cuento de qué viene sacar eso? Entonces claro, están abonando... Sí, dicen que era preconstitucional.
esa declaración de la ley de amnistía. Sí. Un año Porque antes. un año antes de la... 77. No, pero la Constitución deja claro que hay muchas leyes anteriores a la Constitución que siguen plenamente vigentes. Se lo deja claro la Constitución. Si no contradice a la Constitución, sigue vigente. Claro. Y esa es una. Y esa es una. ¿Contradicen algo a la Constitución? No. Pues no, que dirán que sí, claro. Sí que me gustaría recurrir ahora contra la memoria histórica, pues a lo que yo consideraría como mi memoria personal avalada por los relatos de aquella década, ¿no? Porque podríamos entender, por ejemplo, los acontecimientos de Vitoria del 76 o como los de Montejurra de aquel mismo año y muchos otros, ¿verdad? Vamos a ver, no nos olvidemos de que en el año 63 se crea el Tribunal de Orden Público, precisamente para altercados de este tipo. Que en el año 69 se produce el primer estado de excepción, Yo lo recuerdo perfectamente porque precisamente di con mis huesos en la cárcel de Mislata de Valencia, precisamente apresado por los disturbios estudiantiles, ¿verdad? Pero que toda esa década estamos viviendo, el año 1970, en una profunda crisis, con una inflación tremenda, y con unos movimientos obreros que iban más allá de lo que son las reivindicaciones salariales, etcétera, como está bien acreditado. Yo he leído unos cuantos relatos y además podríamos decir que hay una gran diferencia entre lo que ocurre en Vitoria y lo que ocurre en el Ferrol o en Barcelona. ¿Por qué razón? Pues por una razón fundamental, y es porque en los acontecimientos de Vitoria tiene un papel protagonista un sindicato aversale, el LAF. Esto hay que tenerlo en cuenta, y que evidentemente pues se puede criticar, ¿verdad?, la contundencia de las fuerzas represivas de aquel momento, puede ser, ¿no? Vamos, yo no voy a meterme en este asunto, no lo voy a justificar, porque yo en aquel momento, como miembro del Partido Comunista, pues lo veía así, ¿verdad? Claro, que aquello había sido un atropello, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos que 38 años después, ¿verdad?, pues de alguna manera considero que lo que estaba ocurriendo en el año 76 pues era, digamos, una situación que para algunos grupos pues eran consideradas como algo prerevolucionario, y claro, naturalmente aquello desbordaba completamente las medidas prudentes, por así decirlo. Y esta señora Servini pues desconoce estos acontecimientos, ¿verdad? Es decir, que en aquel momento la ETA, el Grapo, los carlistas, pues estaban naturalmente azuzando, y entonces la sociedad política española pues tenía que defenderse de alguna manera. Se le fue la mano, sin duda, yo no digo que no, pero eso hay que saberlo entender, que es visto desde la situación actual pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro, en el momento actual eso sería un auténtico atropello, pero es que hay que ponerse en el año 1976 con todos esos componentes que acabo de analizar. La señora Argentina yo creo que aplica la brocha gorda, eso es, le da lo mismo 8 que 80, porque está ahí Garzón, está ahí además. Sí, que está completamente. Es una cosa que vamos, que no tiene la menor credibilidad. Y yo luego, si hay tiempo todavía para... bueno. Entonces, hay tiempo. Pues que sí que me gustaría corroborar aquí la importancia que tuvo el artículo de don Gustavo, porque realmente, aunque lo del el complejo de Jesucristo, ¿verdad? Y yo estuve durante esa época Un segundo, Tomás, para quien lo quiera leer, el artículo está publicado en la revista electrónica El Catoblepas, en el número 79, en septiembre del 2008. No, pero está luego ampliado en el fundamentalismo democrático. Claro, efectivamente, en el libro. Sí, bueno, pero que desde el 2008 esto lo tiene muy claro don Gustavo. Entonces, publicación El País, un periódico muy afín al juez Garzón y a todo este movimiento, pues en su página, podríamos decir, cómica, pues publica a través del dibujante Peridis unos dibujos en los que los voy a mostrar, y si la cámara no puede recogerlo, este es uno y otro que voy a enseñar ahora, ¿verdad? Esto es del febrero del 2012, donde aparece el juez Garzón clavado en una cruz, o sea que es Cristo crucificado, ¿verdad? Y hay pues dos personajes que dicen, le van a crucificar otras 2 veces, por si acaso. O sea que como tenía tres causas, una de las cuales lo de la Gürtel prosperó
no así lo del franquismo y lo del el caso Santander, aquello quedó neutralizado, sencillamente porque los jueces ya no quisieron, el Tribunal Supremo, los 6 miembros, 7 me parece que eran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros, pues no quisieron implicarse en el asunto porque ya quedaba inhabilitado, ¿verdad? Y otro chiste del señor Peridis, que naturalmente participa de esta idea de Garzón crucificado, del 20 de enero del 2012, pues aparece aquí ahora a los 7 miembros del Tribunal Supremo, y otra vez aquí aparece el señor Garzón con la cruz a cuestas, Nazareno, Cristo, y entonces le dicen los jueces: ¿tiene algo que alegar, señor Garzón? En la viñeta de Peridis, y dice el señor Garzón: que me pongan los 3 clavos sin anestesia. Claro, o sea que él ya no sabe es el complejo de Jesucristo, entonces está aquí perfectamente corroborado eso que insinúa don Gustavo. Probablemente Peridis no conoce ese artículo, ni lo ha leído, y muchos... Sí lo conoce, sí, ¿verdad? Sí, está bien, bueno, pues ya está, entonces queda absolutamente corroborado. Y efectivamente ese artículo está en gran parte inspirado por unas estancias en el Escorial, en unos cursos de verano, donde estaba él. Estaba él, Sí, y donde yo le vi cómo funcionaba de cerca, y bueno, le perdí, no quiero decir nada para que los jueces no me procesen. Está bien. Pues mire cómo... Puede decirlo si luego dice presuntamente al final. Bueno, bien, pues presuntamente no lo digo. Bueno, pero lo cierto es que la figura del juez Baltasar Garzón, inspiradora, parece ser, de todas las actuaciones de la jueza argentina, tiene mucha relevancia. Bueno, pues peor para él. Cuanto más relevancia tenga, es que aquí se argumenta con es que es una trend topic, pues peor aún, ¿no? Una cosa que haya sido mayoritaria en unas pues emisiones de estas de internet y demás, pues cuanto más gente peor, porque no saben lo que dicen. Es que precisamente yo creo que uno de los problemas que tiene Garzón es que hay mucha gente que no le dice a la cara: oye, pero si tú fracasaste en todo lo que te metiste, desde las famosas instrucciones de asuntos de narcotráfico y todo eso, que se las tiraban abajo en los tribunales, y en lo que le dio fama universal fracasó, que fue la famosa extradición de Pinochet. Ahí es donde quería llegar yo. Porque... fracasó porque no se logró extraditar a España, fue a Chile, precisamente por esos criterios que hablábamos antes. Oiga, Chile se plantó y dijo: de eso nada, claro, a este señor no lo juzgan fuera, lo juzgamos nosotros. Dijo Chile. O sea, Chile ahí se puso los pantalones y dijo: aquí nosotros no somos un país fallido, nosotros asumimos el Chile de Pinochet, claro. Y yo recuerdo perfectísimamente que estuve muy atento, porque tenía otros componentes el tema muy interesantes, que es la inmunidad de los jefes de Estado, tanto en el ejercicio como posteriormente el ejercicio. Era un componente interesantísimo, pero yo recuerdo haber visto a los miembros de la Cámara de los Lores actuando en función de Tribunal Supremo, dando su opinión, interesantísimo el tema, y lo mandaron a Chile, no lo mandaron a España. Por tanto, el que deje de presumir en su página web de eso, porque no le dieron la razón. Sin embargo, ayer mismo había un artículo en la prensa donde presentaban a Garzón como un triunfador en el caso de Pinochet. Pues no sé. Había logrado frenarlo y era un elogio tremendo. Pues mutatis mutandis podemos aplicárselo también a la señora Servini, porque también ha fracasado, no prosperó una petición de extradición de un guardia civil y de un policía. El guardia civil me parece que sería el señor Muñecas, y el policía apodado Billy el Niño, hace unos años, y el gobierno español se lo denegó. Vamos, que ya la señora Servini... En 2013 fue. Eso es. Tiene ya pues un precedente de que va por mal camino, pero que a lo mejor, pues qué sé yo, ella cree que contribuye a alimentar la causa de la socialdemocracia, o qué sé yo. No, ella cree que estamos, como decíamos antes, en la época de los visigodos. Claro, sí. Puede haber más, puede haber algunos profesionales que tengan montado una industria de eso.
no solo la juez, sino otros profesionales. De ahí que estén, eso, hay cosas que producen risa, cualquier jurista produce risa cuando sale. A veces aquí en Asturias hay casos de asturianos que denunciaron las cosas allí y ayuntamientos y demás, sí. Y entonces cualquier jurista se ríe, le entra la risa. Entonces, ¿por qué siguen adelante con eso? Pues cualquiera sabe. Esta señora tiene 70 y tantos años y, como por desgracia pasa muchas veces en la Argentina, personas de esa edad tienen que estar dando el callo porque no tienen una pensión y tienen que seguir así, ¿no? O sea que entonces, claro, y después todos esos grupos de profesionales que mueven las cosas, pues están detrás de ella y ella feliz. Y los de los tribunales de Estrasburgo y demás, es decir, claro. Ahí hay una fábula de jueces que viven de esto y que salen en los periódicos internacionales, claro. Pero claro, son cuestiones psicológicas. Eso no es argumento. Claro. Y sin embargo la gente confunde todas las cuestiones psicológicas que son clarísimas y que por otra parte desmontan. Yo en el caso particular mío, yo confieso que la visión del juez Garzón que tuve fue psicológica, fue verle actuar, incluso cantando y demás. Bueno, y era una cosa realmente espantosa, que de verdad lo calababas enseguida. Entonces, lo que salga de este individuo no puede valer nada, por lo menos desde mi tabla de valores. Y fue psicológica, pero sin embargo, yo no puedo decir esto en contra de Jorge Garzón, claro, aunque haya sido el motor de lo otro, pero es un motor psicológico, claro. Sí, de hecho no es argumento, vamos. Lo desecha Por eso yo insisto, lo he dicho antes, que a este señor le tenían que haber parado los pies de otra forma distinta, dejar claras una serie de cosas para que no se siguiese por esa vereda, y ahora se están complicando más las cosas por no haberlo hecho entonces. Ahí, en el mundo jurídico, no solo judicial, el mundo jurídico, eso es muy frecuente, como a veces por templar gaitas se hace la vista gorda en un asunto y después se genera una complicación tremenda, y yo creo, por ejemplo, lo que acaba de pasar del 9 en Cataluña tiene un componente de ese. No vamos a liar la cosa, no vamos a mandar los tanques. Y entonces, por no resolver una cosa, entonces se complica, porque da una impresión de debilidad el que tendría que haber hecho la impresión de debilidad, y el otro dice, sí, muy bien, pues por ahí voy. Resulta la incoherencia del código del sistema legal, claro. Pero vamos, en las decisiones de este grupo que ahora mismo gobierna, yo creo que sobrevuelan el mito de la derecha. Ellos tienen ese complejo. La derecha y la izquierda, como son las categorías fundamentales. Esto es de derecha, esto es de izquierda, eso está en vivo completamente. Y como esas categorías, a mi juicio, son totalmente erróneas, son metafísicas, sin embargo, estamos prisioneros completamente de esto. Y entonces es imposible argumentar. No saben salir, ni con Cayo Lara, ni con Llamazares, ni con nadie, ni con el Pedro Sánchez, es imposible porque ellos son la izquierda. No, utilizando otras categorías, otras ideas del profesor Bueno, esos no están tocados por el dedo de la gracia, y yo sí estoy tocado por el dedo de la gracia, ¿no? Eso es, sí, claro. Sería eso. Sí, claro, evidentemente. La posición es la misma que la del siglo XVI o XVII o XIV o de la época de los visigodos, de los concilios de Toledo. Están en pecado porque no, la gracia divina no les llegó a ellos. La izquierda es la gracia, ¿no? Sí. Y la derecha es la desgracia. La desgracia. Por eso, bueno, estamos volviendo a este tema, pero tocando este tema que es marginal respecto al principal, ¿no? Pero cuando a veces dirigentes políticos del PP o periodistas de tertulias que están en la onda esa dicen, es que la superioridad moral de la izquierda, que se creen son tan guarros como los demás, porque mira, tienen esto, lo otro y no sé qué, la superioridad moral que tienen, claro, como no tienen el instrumento de análisis del profesor Bueno, no sabe que es, dice, no, es que ellos lo que de verdad se sienten tocados por el dedo de la gracia divina, y a los que no están ahí son despreciables. Pero aplicando esta definición al caso, sí, que yo creo que han aplicado, y si no a alguno se le ocurrirá aplicarla, el debate que hay sobre lo que estamos discutiendo, sobre la justicia universal o no, pues la respuesta más clara, digna de Cayo Lara o de Llamazares o de cualquier otro, la respuesta sería la siguiente. Aquí hay dos bandos. Primero, la derecha, ¿verdad?, que mantiene
que va en contra de la justicia universal, la izquierda que defiende la justicia universal. Y entonces está clarísimo. Claro. La división de opiniones pasa por la línea de derechas y izquierdas. Bueno, pero a lo que yo iba antes, que creo que no se me entendió bien, y eso sobre lo que les quiero preguntar, es que no hay debate. Mi pregunta es, ¿hay ausencia de debate? No puede haberlo, si son escalas distintas. No, pero a lo que es que no puede haberlo, Sano, no puede haberlo. No, pero a lo que me refiero, don Gustavo... Yo no puedo debatir, yo por ejemplo no puedo debatir con ninguno de estos, ni con la jueza, ni con el juez Garzón. No, me vuelvo a explicar. No hay debate porque en el fondo, y me estoy refiriendo a los partidos que forman parte del Congreso de los Diputados, todos están empapados del concepto de justicia universal. Del concepto idealista de justicia universal. Entonces, se está pidiendo que haya un debate que es imposible que haya porque no están enfrentados. Al final todos participan del mismo concepto. Sí, entonces porque unos lo digan o no. Lo que pasa es que unos, la justicia universal lo ven como un... No, yo creo que hay una distinción esencial, ¿eh? No, se lo digo por lo siguiente. Porque yo creo que muchos del PP desconfían, sea por la tradición que sea, desconfían de esto de la justicia universal. ¿Acaso por ser muy conservadores? Sí. Y los otros no desconfían, sencillamente. Porque el ministro Catalá, el otro, ayer mismo... Bueno, pero es un ministro ya muy particular, ¿eh? Bueno, pero últimamente llegado... Tiene en sus manos el micrófono para poder argumentar y decir lo que le venga en gana. Se va a poder aguantar si puede. Claro, pero en el Congreso se mostró timorato con respecto a algunos aspectos. Y vuelvo a pero el señor representante del PP, ¿eh? España, y lo dijo el ministro, España respeta los tratados y convenios internacionales, pero en este caso no es necesario un enjuiciamiento exterior. Cuando llegue una solicitud de extradición, habrá que considerarla. Esos fueron sus argumentos. Para luego añadir que él vaticina que la Audiencia Nacional, porque lo decía usted, Tomás, antes, España no se le va a ocurrir esto, pero no se le va a ocurrir enviar a los procesados por la jueza argentina a Argentina. Pero claro, el problema es, no lo hará, pero argumentando ¿qué? Según Catalá, no lo hará argumentando la prescripción de los hechos y recordando la ley de amnistía de 1977. Y entrar en un terreno ya pues práctico, jurídico. Claro. Pero es que además, en el caso de la mayor parte de estos individuos, es que como no han cometido delitos, no hay prescripción, no hay amnistía. Es una parodia, es una absoluta parodia. Pero al señor Catalán no se le ocurre argumentar en nombre de la idea de humanidad. Claro. Porque tampoco la puede negar. Claro, tampoco la puede negar porque las tradiciones son diferentes. Lo que pasa es que el PP tiene a su favor, yo creo, la tradición católica, eclesiástica, tiene a su favor, que es más crítica que la otra. Yo lo que creo que tenían un argumento que no supieron utilizar antes cuando reformaron la ley orgánica del Poder Judicial que establecía la jurisdicción, que restringieron precisamente por el caso ese chino, pero que afectó a otros supuestos, por ejemplo, contrabando de tabaco cogido fuera de las aguas jurisdiccionales españolas. Es decir, la conexión interna desaparecía. Es decir, la idea de soberanía que está detrás de todo esto, o de falta de soberanía, diremos, si en mi país un juzgado extranjero investiga cosas de mis ciudadanos o de mi país, es que yo perdí la soberanía. Y unos países lo tienen clarísimo. Pues eso se podía haber argumentado bien y que no se argumentó aprovechando la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. No es que nosotros le estemos haciendo un favor a China, es que nosotros mantenemos el principio de esto es lo de Ayala, esto de Baltasar Ayala. Ahora, ¿cuántos de BP han leído Ayala? Claro. Ni le suena el nombre. Bueno, van a Vitoria. Pero mira, aquí está implicado Fraga Iribarne, que es el que traduce. Bueno, Fraga Iribarne, por eso, Fraga está muerto ya. El libro que estoy ahora yo leyendo. Fraga está muerto. Ya lo sé ya. Pero bueno, dejó una cierta escuela. Sí. Nos quedan 3 minutos, es el momento para decir lo que consideren oportuno, pero Tomás está diciendo extraordinariamente breves. Yo entonces me voy a callar ahora que... Sí, el jurista que bueno, yo el resumen que haría, o la conclusión que yo saco personalmente, es que efectivamente, por las razones que sean, es evidente que este debate no está en la calle española, en los medios de comunicación, en las Cortes, etcétera, y por lo tanto los ciudadanos pues están perplejos frente a esto, no saben qué hacer, y algunos probablemente tengan miedo, dicen, es que van a considerar que yo soy un facha si me opongo a esto de la justicia universal. Seguro que hay mucha gente que está acongojada con la expectativa esa. Yo no voy a hablar, es que yo tengo miedo a que digan que soy de derechas. Claro.
eso, sí, sí, Pero sí, sí. esa es la cuestión. Pues yo aprovecho para decir a esos timoratos, caramba, que se armen, que se rearmen, que argumentos hay precisamente para salir al paso de estos temores y de... Por ejemplo, ahora me viene a la memoria precisamente el libro que escribe Baltasar Garzón, se titula Un mundo sin miedo. Sí, exacto. Un mundo Esto sin es, miedo. sí, sí. Bueno, pues eso, darle la vuelta a ese libro de Baltasar Garzón, que son sus memorias, donde comete unas equivocaciones tremendas. Tan pronto dice unas cifras como otras. Bueno, este hombre, lo que le pasaba con los sumarios que hacía, por eso ninguna de sus instrucciones prosperó realmente, ¿no? Es que este sí que es un juez, pues... fallido, vamos a decir una palabra. Dos cosas, tiene otro también con un título muy poético, La línea del horizonte. Eso es. Y sabía que no se iba a resistir a intervenir al final. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias a ustedes también por estar viéndonos y nos vemos de nuevo aquí en Teatro Crítico. Gracias.